Hola, soy Miguel. Bueno, hoy voy a contar unas historias paranormales que me han pasado y qué opino de la brujería y si la he vivido. Bueno, para empezar vamos a comenzar por mi niñez. Eh, pues bueno, digamos que mi familia me bautizó ya muy grande, como eso de los 10 años más o menos. Entonces antes de eso yo veía cosas muy extrañas, cosas que quizá los demás niños no veían. Entre tantas cosas que veía, pues había unas que a veces me asustaban. Lo que más recuerdo es que cuando tenía 5 años más o menos, eh, eh, recuerdo que estaba con mi hermana mayor. Mi mamá y mi papá se iban a trabajar y mis hermanas en medio se iban a la escuela. Entonces estaba con mi hermana mayor y ella estaba afuera, no sé si lavando trastes o haciendo algo. Y yo estaba dentro sentado en el sillón. De repente veo como un esqueleto que se empieza a mover. En ese momento yo me asusto y empiezo a llorar y entra mi hermana pensando que pues me había pasado algo. Entonces ya va a verme y pues me dice no, no hay nada. Y pues sí, yo veía cosas de ese tipo. Recuerdo que también veía como calacas, cosas así muy raras, pero eso es de lo que más me acuerdo. Ya después cuando me bautizaron, pues ya digamos que dejé de ver eso. También fuimos a una casa, bueno, nos fuimos a vivir en una casa y bueno, nosotros adoptamos una perrita, entonces esa perrita cuando la llevamos a la nueva casa, no quería entrar, parecía como si le diera miedo la casa. O sea, al principio no quería entrar, como que veía algo, sentía una energía, no sé. Y bueno, ahí pues yo luego llegaba de la escuela temprano, como a eso de las 2 y en mi casa pues no había nadie. Entonces yo luego veía como si alguien pasara. Eso lo vi repetidas veces porque pues yo me quedaba solo. Entonces la primera vez que lo vi, yo salgo a ver, ¿no? A ver quién era porque pues estaba muy raro, ¿no? Que alguien se haya pasado porque del lado izquierdo había una vecindad y estaba enrejado y pues estaba difícil. Y del otro lado había una casa, pero estaba muy alto del otro lado. O sea, sí se podían saltar, pero con escalera. Así fácil, pues no. Entonces yo salgo y no hay nadie. Y eso era algo que pasaba seguido. Incluso una vez mi mamá también me dijo que... Bueno, yo una vez me salí, fui con amigos, me salí. Entonces ya yo llegué más tarde y estaba mi mamá. Y me pregunta que... Y bueno, ya voy llegando y me dice, ay, ¿a poco saliste? Le digo, sí, tiene rato que me salí. Dice, ay, es que yo vi pasar a alguien, pensé que eras tú. Y es que pues afuera de la casa, al fondo había un cuartito, entonces yo estaba en ese cuartito y pues digamos que mi mamá pensó que era yo. Pues digamos que era nada más lo más paranormal que llegué a ver. Digo, igual en la noche sí se veía como siniestro, porque como les digo, yo estaba en un cuarto que estaba atrás. Y luego cuando iba al baño sí se veía como siniestro para la casa de al lado, los árboles, todo eso. Y bueno, pues yo ya estaba en una etapa donde pues ya no me daba miedo todo como cuando era niño, pero aún así se me hacía muy raro. Y digamos que con mi perrita pues me sentía más protegido. Entonces bueno, esa es una. Y otra cosa que recuerdo, también donde vivía antes, bueno, llegamos a vivir bueno, es que viví en varios lados, en 4 lados si no me acuerdo. En el lugar donde adoptamos a la perrita, porque teníamos una vecina que, pues digamos que era una mujer de la vida galante, entonces se fue de ahí y tenía dos perritas y las abandonó. Entonces, una de las perritas pues estaba chaparra, pero era bien callejera y pues ya estaba grande, ¿no? Y la otra estaba más chica y esa fue la que adoptamos. Bueno, el chiste es que ahí había una casa, atrás había una casa que nada más se veía como, pues se veía como un terreno baldío. Esa casa estaba muy siniestra, o sea, se veían así como que los árboles muy como de cuento de terror. Y se veía un pájaro grandote.
muchos decían que era una lechuza y yo también creí que era una lechuza, pero ya ahorita que estoy grande y que googleé las lechuzas me doy cuenta que no era una lechuza. Era un pájaro negro pero muy grandote. Y se veía muy siniestro porque el terreno estaba solo. O sea, estaba como baldío. O sea, sí vivían personas, pero digamos que la parte de atrás estaba todo solo. Y muchas veces llegué a tener... Bueno, es que yo era un niño, entonces tenía muchas pesadillas. Incluso cuando ya, digamos que ya vivía aquí donde vivo ahorita, incluso a veces tenía pesadillas con ese lugar. A pesar de que ya no estaba en ese lugar, como que, no sé, mi mente me hacía recordar ese lugar y las cosas extrañas que pasaban. Y bueno, eso es lo más raro que me ha pasado en mi vida. Digamos que en cuanto a la brujería, es algo en lo que yo sí creo que sí existe. No es algo que le haya pasado ni a mí ni a un familiar. Yo lo vi en un vecino. Justamente cuando vivía en ese lugar donde les digo que estaba medio siniestro, teníamos un vecino que vivía como en una esquina, ¿no? Bueno, en una esquina vivía con su esposa y con su hija. Entonces él era de provincia, no sé si de Oaxaca o algún otro lugar. El chiste es que una vez fue allá a su pueblo y regresó y empezó a enfermarse. Se desmejoró muchísimo. Eh, pues lo llevaban con doctores y su esposa decía que pues no hallaban qué tenía. Y llegó el punto en el que, bueno, ahora sí que dejó de caminar, ya no hablaba. Le dijeron a la señora que era brujería y la señora pues era muy escéptica y decía que ya no creía en eso, pero al ver que el señor estaba en esas condiciones, que los doctores no le decían qué tenía, no averiguaban qué tenía, pues optó por ir con alguien que lo curara. El chiste es que sí lo curó, pero pues lo dañaron muchísimo. O sea, como les digo, el señor ya no caminaba, ya no hablaba, era casi como un vegetal, o sea, estaba en estado casi vegetativo. Y bueno, les dijeron que fue que fueron personas de su pueblo. Cuando él fue, le hicieron brujería, no sé si le dieron algo, como haya sido, pero dicen que de su pueblo le hicieron brujería y que lo querían matar pues para que la señora y la chava pues se quedaran en la calle. Que bueno, después de esto pues el señor dejó de trabajar, la chava se salió de la escuela y pues también empezó a trabajar para ayudar a su mamá. Y bueno, esa es digamos que la historia más cercana que he visto de brujería. En mi familia, como les digo, no he visto casos así. Dicen que una de mis tías es bruja, yo no sé si sea cierto. Y también mi mamá decía que su abuelita era bruja, que era bruja, digamos que de magia negra, que hacía como amarres o le hacía mal a las personas. Y dice que murió de una forma muy dolorosa, que sufrió mucho al morir. Entonces también decía que pues todo lo que hace se te regresa, es la ley del karma, entonces que por eso pues ella no hacía eso, no se metía con la brujería. Y bueno, sería todo. Yo cuento esto porque me encantan los canales de este tipo como Paulette, de Luna Martínez, y veo muchas historias, entonces yo también quería compartir como un poco lo paranormal que he vivido. Si les gustó el video denle like y suscríbanse.